Gracias, gracias por la introducción. Egunon guztioi, buenos días a todos. La verdad es que da gusto estar en unas jornadas como estas. Perdón. En las que han cuidado de todo, hasta el agua. Da gusto estar en estas jornadas con este nivel y son destacables todas, pero a mí la que me ha sorprendido mucho es la del señor de la bodega. Visto eso y como las comparaciones son odiosas, a mí me queda una pregunta, es si admiten currículums en su empresa, porque claro, realmente nuestro trabajo tiene bastantes diferencias. Bueno, lo que me gustaría presentar es simplemente los trabajos que hemos estado desarrollando, compartir nuestra experiencia en el Consorcio de Aguas en la lucha contra los olores. En el caso concreto de la depuradora de Galindo. Galindo es la depuradora, la instalación de depuración de aguas más importante de Vizcaya, da servicio a más de 900.000 personas, casi 1,5 millones de habitantes equivalentes en nivel de agua, y es el corazón o el riñón del saneamiento de Bilbao. Ayer se citaba la transformación de la ría de Bilbao y dentro del cambio de la migración de color del marrón oscuro al transparente que ha experimentado la ría últimamente, pues el papel protagonista principal lo ha tenido la depuradora de Galindo. Como protagonista principal, lo que voy a hablar es de la historia de su película. Su película desde el punto de vista del olor, el pasado, el presente y el futuro. El pasado, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que se hizo o qué es lo que se dejó de hacer. El presente, qué es lo que estamos intentando hacer, y el futuro. Y en la línea del tiempo he marcado dos fechas, el 2005-2006, que es cuando empezamos a desarrollar soluciones integrales, abandonamos las soluciones puntuales. En el pasado incluso una de las soluciones puntuales que hicimos fue el cubrimiento del canal de salida de la cantación primaria, que ayer se habló sobre este tema. Tenemos que decir que a pesar de tapar ese canal, la depuradora, los decantadores primarios siguen oliendo por un problema de tamaño principalmente, es una superficie muy grande. Y la otra fecha que cambia la línea del tiempo es el 2015. Terminamos la primera fase de las actuaciones que hemos hecho, un gran bloque de actuaciones que con mayor o menor acierto pues hemos desarrollado en la zona de mayor olor de la planta. Y el 2015 también cambia la línea entre el pasado, entre el presente y el futuro, porque bueno, los de la EGB comprenderán o recordarán que alguien predijo en su día que el 2015 empezaba el futuro y nos lo dijeron en una película en Hollywood en los años 80. Pero como el futuro es incierto, vamos a empezar por el pasado. Si nos fijamos de dónde venimos, lo primero que tenemos que ver es una foto que a mí la verdad es que me gusta muchísimo y es la parcela de Galindo en el año 73. Solamente con ver esta imagen, el entorno industrial pues nos posibilita recordar un glorioso pasado de la industria siderúrgica vizcaína y una sociedad que estaba acostumbrada a convivir con esta industria, que además le facilitaba trabajo, con lo cual la toleraba bastante bien. Con el tiempo, en el año 90, se terminó la primera fase. Aquí podemos ver al final la decantación primaria, ¿vale? Los primeros decantadores primarios. En aquella época se diseñó con los estándares de la época, atendiendo a maximizar el rendimiento y la capacidad de la depuradora. En esta fase, en esta parte de aquí, esta parte que está en construcción todavía, era el sistema que se llamaba Olores 1, que venía a resolver los problemas de olor que se generaban en el interior de este edificio, que es el edificio de pretratamiento. Posteriormente, en el año 2000, se termina la segunda fase. Y bueno, como seguimos viendo, todos los depósitos de agua, todas las balsas están abiertas, era el criterio de diseño que se empleaba en aquella época, el olor no era un problema hasta entonces y también lo que vemos es que ocupamos toda la superficie de la parcela, nos quedamos sin espacio libre para siguientes ampliaciones. La ría va mejorando, todos estamos satisfechos del trabajo desarrollado, el oxígeno, la cantidad de oxígeno disuelto en la ría va remontando hacia arriba, nos colonizan los peces, la fauna, la flora, todos estamos muy contentos, pero bueno, realmente, evidentemente, todos no. Empezamos a emitir daños colaterales. Empezamos por el olor, un problema que no había existido empieza a existir en el entorno de la depuradora. Y los vecinos se quejan, y con razón, la depuradora huele, es una evidencia. No es la única queja que tienen, también se quejan de que la depuradora hace ruido y también tienen razón.
La sociedad va evolucionando, las demandas sociales, por suerte, también evolucionan y también nos recriminan, también comparte razón otra cosa, que son los mosquitos. Los mosquitos no es que los criemos nosotros, pero tienen la mala costumbre de anidar en nuestras balsas de agua en las zonas estancadas, con lo cual también este tema lo hemos tenido que resolver. Y finalmente, pues lo que nos dicen es que hemos generado una alteración estética importante. ¿Y esto qué es? Pues que somos feos. Pues va a haber que darles la razón también porque lo seremos. Con lo cual nos hemos convertido en unos vecinos bastante molestos. Siendo esto así, si analizamos sociológicamente el problema, hay que reconocer que el entorno de 25.000 personas, que son los que viven alrededor de la depuradora, padecen los problemas que crean 1 millón de habitantes, con lo cual hay que darles toda la razón. Yo creo que no hay que entrar en el debate de si huele mucho o huele poco, huele y punto, y el esfuerzo que tenemos que hacer es el máximo. En ese sentido, empezamos a identificar las fuentes. En el año ya 2007 fueron nuestros primeros estudios de olfatometría, identificamos todas las fuentes, incluso los decantadores primarios, fuera parte que estuviera el canal estuviera tapado, el canal de salida, la decantación primaria confirmamos que sí que olía, era solo un 12% de la emisión de la planta, más un canal de entrada un 2%, eso era un 14%, pero teníamos una zona de fangos que era bastante mejorable. Una vez que identificamos las fuentes, después realizamos estudios de caracterización química para poder seleccionar los mejores sistemas de desodorización. Estudiamos sulfídrico, amoníaco, mercaptanos, aminas y COPS, y la conclusión fue que lo que teníamos era lo esperable en una depuradora de este estilo. No había grandes sorpresas, no había nada tóxico y teníamos más o menos lo esperable. Tenemos una ruta a seguir y la tarea es grande. Como no se podía cometer todo de golpe, pues decidimos marcar un plan general que está estructurado en fases. La primera fase actúa sobre el 38% de las emisiones, que es en la zona de la línea de fangos, la zona naranja. Esto es lo que hemos terminado y el que quiera ir esta tarde a la visita pues podrá comprobar. La segunda fase tendrá que actuar sobre la decantación primaria, que es, como hemos dicho, un 14%, responsable del 14% de las emisiones. El edificio de pretratamiento, como está cubierto, pero no es eficaz esa ventilación, pues generamos por emisiones difusas y demás un 10% de las emisiones totales de la planta. Y el biológico, que es un problema menor, pues tiene un 6% de la repercusión de la planta. Pero también habrá que acometer este tema. Si vamos a la fase 1, la que es la fase, estamos ya en el presente, la fase 1 es la que actúa sobre la zona de fangos. La máxima que hemos seguido es confinar, transportar y desodorizar. Esto puede ser más o menos difícil, a priori nos podía parecer bastante sencillo, luego la realidad es que ha sido bastante más complicado de lo que inicialmente pensábamos. Para desodorizar, pues igual es la parte realmente más sencilla. Llamamos a los hombres de negro, que son los que tienen hoy la etiqueta negra, y más o menos nos lo resuelven. Con mayor o menor éxito, siempre se resuelve bastante bien. Transportar, solemos cometer bastantes fallos. Hemos cometido fallos en el estudio del transporte de aire. Las tuberías tienen que estar muy bien calculadas las pérdidas de carga, porque si no, luego estamos alimentando CFDs que no son ciertos. Hay que decirle al CFD cuáles son los caudales que van a salir por cada boca de entrada o de salida, porque si no se lo decimos bien, el CFD no va a ser cierto. Y entonces el transporte tiene que estar muy bien estudiado. Y la parte del confinamiento es la sorpresa que nos resultó más difícil de lo que inicialmente esperábamos. Las infraestructuras no están diseñadas para ser tapadas. Confinar es muy difícil porque tenemos que saltar 6 barreras. Cada vez que vamos a confinar una instalación hay 6 obstáculos que saltar. Tiene que ser fácilmente operable, fácilmente mantenible, tiene que ser fácilmente limpiable, tiene que ser seguro porque somos generadores de espacios confinados, tiene que consumir poca energía y además, si se puede, tiene que ser bonito. Con estos condicionantes empezamos a resolver problemas que teníamos por delante. Y quería traer 2 ejemplos. El primero es el de los flotadores. Los flotadores son unos cilindros de hormigón que siempre pensábamos que olían poco, pero también tiene su parte de olor, y tiene un canal perimetral que recoge el fango flotado, ¿vale? Una pasarela central de hormigón por donde transitan los operarios que controlan su funcionamiento. La primera vez que quisimos acometer este problema, pues nada, era bastante sencillo. Dijimos, ponemos unos muros de hormigón perimetrales, un muro de aluminio, le ponemos una chapela bien grande y ya lo tenemos cubierto. Pero al ver que esto era un poco megalómano, nos dimos cuenta que el espacio confinado era excesivo. Gratuitamente íbamos a estar tratando demasiado aire.
Bueno, cuando ya le dimos una vuelta al problema, decidimos apoyarnos, en vez de en unos muros exteriores, decidimos apoyarnos en el propio labio del vertedero, en el propio labio exterior, borde exterior del vertedero. Aquí ya la ingeniería civil nos tenía que ayudar, había que calcular muy bien esta estructura para resistir los empujes del viento, los empujes horizontales, y todo se apoyaba en la pasarela central. Bien, la siguiente solución fue, pues nada, rebajamos el arco y, a ver si viene, aquí está, y tenemos un domo mucho más discreto, con una línea más estilizada y también cumple a la perfección su cometido. Los compañeros de explotación nos pidieron que no generáramos un espacio confinado, con lo cual este señor tenía que entrar dentro de un domo y no querían entrar. Bueno, entonces le dimos un corte y cortamos el domo, le hicimos 2 tabiques laterales y entonces el operador no tiene por qué entrar en un espacio confinado como hasta la fecha. Cuando ya estábamos muy contentos porque pensábamos que habíamos resuelto todos los problemas, el Departamento de Prevención nos indicó que, claro, que cómo rescatábamos una persona que estaba limpiando el canal. Lo primero que hicimos fue abrir la boca. ¿Qué es eso de rescatar a las personas? Bueno, pues todo el mundo tiene que ser rescatable en cualquier situación, en cualquier lugar al que vaya a acceder, por un desvanecimiento, una rotura de un pie o lo que sea. Como no supimos cómo rescatar a una persona que estaba limpiando esta parte de aquí, pues decidimos eliminarlo también y entonces le dimos otro corte al domo. Y entonces colocamos unas tapas perimetrales de modo que si una persona quiere mantener, está fuera, no está dentro. No es un espacio confinado, no hay que rescatarle, se le sacará como se pueda. Está fuera, no va a tener esos riesgos. Bueno, al final quedó esto, que no sé si es bonito o no, pero por lo menos las otras vallas las ha saltado. Y el aspecto final es este. Nos pasó algo parecido con los espesadores. Los espesadores teníamos unas tapas de plástico, unas cubiertas muy habituales de plástico, que daban sensación de poca seguridad a los trabajadores porque no son transitables y, bueno, digamos que el acceso al canal era muy complicado. Hace unos años, en la historia pasada del consorcio, se resolvió esto bastante bien, se colocó en estas líneas circulares, se apoyaron 2 vigas longitudinales paralelas a la pasarela y apoyando en toda la periferia se colocaron unas placas alveolares perpendiculares a la pasarela. Se construyeron 4 accesos y se cubrió todo se selló todo con hormigón, una capa de compresión. Esto era una muy buena solución, solucionaba muchos problemas de olores y demás, pero el acceso al canal era complicado. Estos accesos eran insuficientes para la limpieza, con lo cual una persona tenía que entrar dentro y era bastante complicado. Entonces decidimos hacer la versión de hormigón 2.0. Quitamos esto y decidimos hacer otro tipo de apoyos. Nos apoyamos aquí, en esta zona del vertedero, y podemos colocar unas vigas transversales. Con esta disposición de las vigas pudimos colocar unas placas prefabricadas, en este caso paralelas a la pasarela. Y lo bueno de esto es que pueden terminar fuera del canal, dejan el canal abierto, como hicimos con el domo. Con lo cual, con el canal abierto echamos nuestra losa de compresión y tenemos un canal totalmente accesible. Lo cubrimos con unas tapas de aluminio que sean accesibles desde fuera y la limpieza del vertedero se puede hacer incluso con el espesador lleno. El aspecto final es este, y aquí se está terminando de colocar las tapas. En la parte del transporte tomamos varias medidas. La primera fue descentralizar la aspiración para poder garantizar las renovaciones de los distintos espacios. Pusimos ventilación cruzada en los edificios donde había personas, hicimos CFDs de los edificios principales, los CFDs nos ayudaron a decidir dónde había que colocar los puntos de impulsión y dónde había que colocar los puntos de aspiración, garantizamos más el flujo pistón en el interior de los edificios, somos más eficientes y eso nos permitió bajar de 140.000 metros cúbicos hora a 122.000 metros cúbicos hora nuestra ventilación. Eso, unido a que los tubos no lo redujimos, podíamos haber reducido el diámetro de los tubos, pero no lo hicimos para bajar las velocidades, con eso nos ahorrábamos, las pérdidas de carga eran menores y con esas 2 medidas nos pudimos ahorrar 53.000 euros al año. Evidentemente, esos esfuerzos se amortizaban en un año. Seguimos trabajando sobre los accionamientos, estuvimos mirando mucho el consumo energético y decidimos meter otro pequeño cambio. Si nosotros dimensionamos las ventilaciones del interior de los edificios en un sitio como el filtros prensa, que es muy difícil de confinar, pues claro, la emisión del olor en verano es muy diferente de la de invierno. Si nosotros tenemos que dimensionar para el verano, que cuando tenemos las tasas de emisión más altas, lo que nos va a ocurrir es que en invierno pues vamos a tener una sobreventilación.
va a hacer mucho frío, no va a ser cómodo y estamos ventilando demasiado. Entonces, establecimos unos modos invierno-verano. En la parte de desodorización estuvimos estudiando la disponibilidad de suelo que teníamos, la inversión inicial, los costes de mantenimiento, el consumo de reactivos, la durabilidad, los costes de reposición y optamos por un biofiltro de soporte inorgánico. Los resultados están siendo bastante buenos, llevamos 10 meses con él. La media de las concentraciones de entrada está entre 8.000 y 12.000 unidades de olor y las salidas hemos medido siempre por debajo de 400. Hemos medido 100, 200, 300 y 400 unidades de olor, con lo cual el resultado para nosotros es muy satisfactorio. Y el consumo que hemos tenido solo es de agua. Las fases futuras tendrán que ir hacia el cubrimiento de la cantación primaria, son 18.000 metros cuadrados, emiten mucho por su superficie, no por su concentración. La concentración de olor es bastante baja. Y habrá que utilizar técnicas de agua, utilizar una decantación lamelar que ocupa mucho menos superficie para poder confinar de un modo más fácil. Ocuparemos la parte roja de esta diapositiva. La fase 3 tendrá que ver con el edificio de pretratamiento, tendremos que redistribuir la ventilación interior y desodorizar con mayor eficacia de lo que estamos haciendo ahora. ¿Vale? Y en la fase 4 habrá que actuar sobre los biológicos. No es un gran problema del olor, pero con esto resolvemos una vieja demanda del Ayuntamiento de Sestao, que siempre nos han dicho que el espectáculo es muy feo. Visto desde la atalaya que supone Sestao ahí arriba, pues el biológico parece que es el fango puesto ahí al pil-pil. Y ellos tienen la percepción de que eso es lo que está emitiendo olor, cuando realmente no es así. El olor es bastante más ubicuo y silencioso que todo eso. Bueno, simplemente, termino ya, que seguro que se me ha acabado el tiempo, simplemente una reflexión para todos nosotros de la cintita azul, las ingenierías de agua, las constructoras y todos los que hacemos. Llevamos mucho tiempo, y yo creo que aquí todo el mundo estará de acuerdo, en el diseño de una depuradora, cuando abrimos uno de los libros de agua, lo que nos cuentan es que una depuradora tiene una línea de agua que consta de un pretratamiento, un primario, un secundario y a veces un terciario. Y también los libros nos dicen que tenemos unos residuos de pretratamiento, un fango primario y un fango secundario, el biológico. Y con 2 líneas hacemos una depuradora. Y hay algunos otros problemas a resolver. Bueno, pues realmente tenemos que ser conscientes de que todo esto genera su olor y las depuradoras tienen 3 líneas. Tienen la línea de agua, la línea de fangos y la línea de aire. Y mientras no tengamos esto en el ADN del diseño, no podremos resolver los problemas posteriores que de manera garantizada vamos a tener. Con lo cual, la conclusión es única. Los 3 claves para resolver los problemas del olor son diseño, diseño y diseño. Y todo lo que hagamos a posteriori, todo lo que no hagamos en el diseño, serán problemas garantizados, será más complicado y bastante más caro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tenemos tiempo para alguna pregunta. Nadie quiere preguntar. Yo tenía curiosidad por el tema de los biofiltros. Dices que llevan 10 meses operando, de momento no es necesario realizar ningún mantenimiento, pero ¿hay previsión de tareas de mantenimiento programadas o en función de qué se realizarán estas tareas? El biofiltro lo que tenemos que hacer es visitarle. Tenemos que garantizar que el riego funciona. Nosotros hemos comprobado que si el riego se para, pues el biofiltro se seca y podemos crear caminos preferenciales. No se altera el proceso, en absoluto, se recupera en cuestión de horas o de minutos, pero es simplemente que el aire pasa por una zona por donde no hay tratamiento. Entonces, lo único que tenemos que garantizar es el riego. Entonces, lo que vamos a poner es un caudalímetro y con el SCADA lo que hacemos es detectamos, como los riegos son secuenciales, pues detectamos si hay riego o no hay riego. Y semanalmente hay que verificar el estado de los aspersores, no es más. O sea, que el mantenimiento es un cuarto de hora a la semana o media hora a la semana. Verificar el riego es lo único que hay que hacer. Muy bien, muchas gracias.